Hola amigos, como bien ustedes creo que deben saber, yo vivo en el extranjero ya hace muchísimos años, casi diría prácticamente a la mitad de mi vida, ¿no? Y en este contexto lo usual es que tengamos un ambiente en el que se mezclan culturas. Uy, viene el tren. En mi caso personal, en la oficina alterno indistintamente todo el día español, portugués, japonés, algo de inglés y algunas otras lenguas que se me aparezcan más. Entonces, lo importante, creo, es resaltar que y eso hay que ser enfático, no hay ninguna lengua mejor que otra. Por supuesto que en el caso donde nosotros estamos, la lengua la que tiene mayor predominancia es el japonés, por el contexto en el que nos manejamos, ¿no? El contexto laboral y legal también. Pero por lo demás, en el ámbito personal, cada lengua tiene la misma importancia. Cuando nosotros hemos venido como extranjeros, como inmigrantes, de cualquier índole, a tierras lejanas, que no necesariamente tiene que ser Japón, puede ser cualquier otro lugar, y si la lengua local es diferente a la lengua que nosotros manejamos, nuestra lengua materna, pues sucede muchas veces un cruce, muchas veces no muy feliz. Entonces un trauma, viene una bicicleta, un trauma del que no siempre salimos indemnes. ¿Qué sucede? Y es de lo más normal, ¿no? La lengua local muchas veces ejerce presión sobre la lengua minoritaria, en la que hablamos en este caso nosotros, ¿no? Acá en Japón, como bien ustedes sabrán, la lengua oficial es el japonés. Faltaba más, ¿no? Sería raro lo contrario, ¿no? Y la presencia de inmigrantes todavía no es demasiado grande, calculo que será un 2-3%, nada más, a lo mucho. Y entre las lenguas más habladas acá en Japón está el portugués, el chino, el coreano, y el español un poco, ¿no? El portugués, ¿qué más? Creo que ya lo dije ya. Un poco ahora más el vietnamita, las lenguas de Indonesia, en fin, lenguas el tagalo, el filipino, ¿no? Son lenguas claramente minoritarias, ¿no? Pero que se adaptan también un poco al contexto, ¿no? A lo que me refería era que muchas veces, la más de las veces, venimos con nuestros hijos desde nuestros países de origen o muchos nacen aquí. ¿Y qué sucede? Que cuando llega la época de la instrucción, van, por lo general, salvo que sean escuelas en lengua minoritaria, van a la escuela japonesa, ¿no? Y se crían en un ambiente estrictamente japonés. Los amigos, la escuela, las materias, todos los libros está hecho en japonés. Y eso no nos tendría que llamar la atención. Y entonces, en ese contexto, a muchos de los padres se nos presenta una gran disyuntiva, ¿no? ¿En qué lengua, por ejemplo, hablarle a nuestros hijos, ¿no? ¿En qué lengua transmitirle nuestros conocimientos? Dejarles que con el prurito de no entorpecer el conocimiento y la adaptación, dejarles que solamente hablar en la lengua local, o también darse el trabajo, porque es un trabajo, ¿no? Hablarles también, no dejar un espacio para la lengua de casa, ¿no? Una lengua de entrecasa que sin duda es la lengua de los afectos, de la cultura, de la transmisión de los valores. Y en ese contexto hay ya mirando que nosotros los peruanos tenemos ya casi 35 años
acá en Japón como inmigrantes, ¿no? Ha creado muchas veces brechas, ¿no? En gran medida, la primera generación de inmigrantes, de la que yo también formo parte, ¿no? y los hijos de esta primera generación han sufrido los efectos muchas veces devastadores, ¿no? En el sentido, no hay que ser tampoco tan dramático, ¿no? Que muchas veces sucedió un fenómeno muy curioso, ¿no? Los padres hablaban solamente español, no hablaban japonés, y los hijos se manejaban con bastante destreza en el japonés, que era la lengua en la que se sentían confortables por la educación, pero descuidaron el manejo de la lengua materna. Entonces eran padres e hijos, eran completamente, debo decir, extraños, no se entendían. Y eso pasa no solamente acá en Japón, ¿no? En Perú, les cuento, mis abuelos eran inmigrantes japoneses que llegaron a Perú hace, imagínense, más de 100 años llegaron. Y si bien es cierto que hablaban un español así chaporreado, pero menos hablaban, no había una comunicación, se puede decir, fluida con sus hijos, ¿no? Salvo el mayor, ¿no? Pero mi papá, mi padre, que era el penúltimo, ya casi no conocía en gran medida el japonés, entendía sí, pero no lo hablaba, ahora mucho menos, ya con la edad, ¿no? Y creaba un vacío, ¿no? Y eso es, creo, la gran preocupación que tuvimos en casa, con Mariela y yo, cuando nació Sebastián, ¿no? Mi hijo, ¿no? Que ahora ya tiene 19 años, ya es universitario, ¿no? Crearle, en ese caso, a nuestro hijo, un mundo en español. Un mundo en el que pueda compartir experiencias que no van a ser las mismas que tenían sus amigos en la escuela, ¿no? Que eran la gran mayoría japoneses, ¿no? Darle la posibilidad, y eso tiene que quedar bien claro, darle la posibilidad de poder ampliar su horizonte cultural. Por supuesto que transmisión de nuestra cultura, los valores, la lengua de los afectos, pero aparte darle la oportunidad de tener la posibilidad de ampliar su horizonte cultural, por decirlo esto. Cuando uno maneja una o más lenguas, se amplía el horizonte, el panorama, y es una oportunidad que no podemos desperdiciar, ¿no? Además, el muchacho que maneja, no solamente el muchacho, no digo, hasta cualquier persona que maneja varias lenguas, lo que llamamos multilingüismo, es más tolerante a la diferencia, es más tolerante con el otro, ¿no? Tiene más paciencia, tiene más empatía también, ¿no? No se burla, no se ríe, ¿no? Sabe que lo que cuesta, ¿no? Ahora, imagínense, muchos años después, recuerdo que en Perú me resultaba divertido escuchar a mi abuelo, ¿no? A mis abuelos hablar, mis abuelos paternos, ¿no? Hablar en japonés o hablar un castellano macarrónico, ¿no? Y hasta me burlaban, ¿no? Después de, ahora que repito su experiencia como migrante, recién me doy cuenta, ¿no? Y aprendo a valorar lo que hicieron ellos, lo que hicieron los inmigrantes en cualquier parte del mundo, ¿no? Adaptarse a un país diferente, a una cultura diferente, una lengua diferente, hábitos distintos, y poder crear un espacio de convivencia y de armonía entre comunidades. Eso creo que es lo que mucho más en esta época, ¿no? Del siglo XXI, en que las comunicaciones y el traslado de personas se hace mucho más frecuente. Siempre ha habido el fenómeno de la inmigración, pero que en estas épocas hay que aprender a valorar en su justa medida, ¿no?
No hay ninguna lengua mejor, todas lenguas son dignas de aprecio, todas transmiten conocimiento, cultura, amor, saber. Y hay que saber respetar también al otro, al que es distinto a nosotros. Y eso nos va a hacer que podamos sentar las bases para una convivencia pacífica entre personas de distintas nacionalidades. Porque al final de cuentas, nosotros somos ciudadanos del mundo. ¿No les parece? Listo, que tengan, esto fue la reflexión de esta linda mañana de primavera. Espero que les vaya bien, cuídense y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, chao.